Hola, vamos a dar comienzo de la segunda sesión de hoy antes de ir a tomar café. Es la sesión de marketing comercial y comunicación y quisiera que por favor subiera don José Luis Vázquez y las señoritas Liliana de Jesús Gordillo Benavente de la Universidad Politécnica de Tulancingo en México y Claudia Vega Hernández también de la Universidad Politécnica de Tulancingo también en México. ¿Son tan amables? Sí, lo puedes. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, don José Luis Vázquez, de la Universidad de León, nos hablará sobre la concienciación hacia el consumo responsable, ecoetiquetas, reclamos y requerimientos normativos. Cuando quiera, don José Luis. Muchas gracias, Antonio. Bueno, vamos a presentar entonces nuestro trabajo. Nuestro trabajo efectivamente tiene que ver con el consumo responsable y la concienciación de los consumidores hacia el mismo. Yo soy director del Grupo de Investigación en Marketing, Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible. Es un grupo interdisciplinar de la Universidad de León, donde estamos compañeros tanto del área de Marketing como del área de Derecho, aquí mi compañera María García, y otros que también estamos un poquito a caballo entre las dos disciplinas. Por eso, precisamente, cuando encontramos este congreso, era el marco ideal, ¿no?, para presentar alguna de nuestras investigaciones. Concretamente, tanto esta ponencia como la de por la tarde van a ser el marco teórico de algunas líneas que estamos llevando a cabo en este momento y que tienen mucho que ver con la información que se proporciona al consumidor, con la legalidad, con la veracidad de esa información que se proporciona al consumidor y el deseo que tiene éste de realizar un consumo sostenible. En concreto, estamos hablando de un momento donde el consumo es algo que va mucho más allá del mero hecho de comprar un producto, de adquirir un producto y satisfacer una necesidad, que es lo que siempre teníamos en mente en marketing. Hoy en día el consumo es también un acto, es un referente social. Nosotros, cuando adquirimos productos, también nos manifestamos frente a nuestros amigos, frente a nuestros compañeros, frente a nuestros familiares, como personas responsables, como personas no responsables. Tenemos todos muy claro que la ética y la responsabilidad social están primando hoy en día y, por lo tanto, de repente, todos queremos ser responsables. Ese consumo que hacemos nos hace ver, nos hace mostrarnos hacia los demás realmente cómo somos, ¿no?, esta materia. En este sentido, las etiquetas de comercio justo, las etiquetas de sostenibilidad, se han convertido en un elemento fundamental, ¿no?, de cara a proporcionar información real, información veraz a los consumidores. ¿Problema que tienen? Hay una normativa, efectivamente, sobre todo este tipo de etiquetado, pero hay toda una serie de reclamos, toda una serie de elementos que también son elementos de greenwashing, es decir, son elementos sin fundamentos, son elementos sin validez alguna, son elementos que coexisten en los envases de productos, en los supermercados, en los lineales, en cualquier tienda, en cualquier establecimiento, y que van a inducir a confusión al consumidor. Concretamente, podemos hablar de diferentes etiquetados. Hay una brecha, como os pone ahí, entre la actitud de los consumidores. Los consumidores quieren ser responsables, eso les lleva a ser les lleva a confiarse, ser confiables, ¿no?, en toda la información que se les da. Son incapaces de procesar toda esa información y, por lo tanto, tienen que estar muy atentos o tienen que ser muy selectivos a la hora de procesar todos esos reclamos, todas esas etiquetas, todos esos elementos que se les da. Concretamente, ahí nos pone, tenemos tres tipos de etiquetados. De acuerdo con la normativa internacional, los estándares ISO son los que prevalecen en esta materia. No hay tanto una regulación nacional ni internacional. Esa es una de las conclusiones que sacábamos de este análisis del marco teórico. Existen tres tipos de etiquetas. Las etiquetas de tipo 1 son las etiquetas que se basan en verificaciones externas, verificaciones de terceros. Es decir, cualquier estándar de sostenibilidad es auditado por un tercero acreditado, de acuerdo también con los estándares ISO, y eso posibilita saber que realmente hay una garantía de que se cumplen ciertas cosas, ciertos aspectos. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de sostenibilidad medioambiental, social, que será más bien el contenido de la ponencia de esta tarde, o incluso económica, pero sobre todo medioambiental y social. En segundo lugar, tenemos etiquetas de tipo 2. Las etiquetas de tipo 2 también tienen una verificación, también tienen una cierta garantía, pero en este caso en base a autodeclaraciones.
A veces, miembros de una determinada asociación, miembros de un determinado colectivo o instituto, se verifican unos a otros. Las garantías, por tanto, existen, pero son menores. Las etiquetas de tipo 3, también de acuerdo con la normativa ISO, están en cambio más dedicadas al mercado de business to business. Es decir, son más bien no sobre el producto en sí, no sobre los componentes del producto, pero sí sobre alguna materia prima, algún componente, algún elemento del proceso productivo. Por eso, como digo, son más propios del mercado industrial. No están tan a la vista de los consumidores. Problema. Vamos a ver, si hablamos de etiquetas frente a reclamos comerciales. Una etiqueta que está muy regulada de tipo 1 es la ecoetiqueta, la hoja verde de la Unión Europea. Esa la conocemos todos y me imagino que todos la hemos visto en más de una ocasión. La Unión Europea, como en tantas otras cosas, lleva unos pasos por delante. Regula muy claramente, regula muy taxativamente este tipo de etiquetas. Su normativa es muy estricta y va a ser más a partir de ahora. Bueno, frente a esto tenemos reclamos comerciales como los que podemos ver ahí. Esos reclamos comerciales, ¿de qué usan o de qué abusan? De términos que no están regulados. Artesano, natural, etc. Esos no están amparados por la normativa europea. También abusan de ¿qué? Colores. Color verde. El color verde se asocia a la sostenibilidad. Cada vez que vemos una etiqueta verde parece que eso automáticamente es bueno, es ecológico. Y segunda parte, abusan de otro problema que tenemos como consumidores. Oficialmente no solo existe esta etiqueta de la Unión Europea. Ecoetiquetas de tipo 1 son más de 500 las que están registradas a nivel mundial. Más de 500. Es imposible, prácticamente imposible, saber lo que son todas y a qué se dedican. Más aún si tenemos en cuenta que una de esas 500 son denominaciones de origen, con todo lo que hay detrás. Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Eso es una de las 500 que están registradas. O sea que podéis imaginaros qué mare magnum, qué pluralidad hay de cosas que ni siquiera gente que sea más experta en la materia puede realmente en un momento dado saber de qué estábamos hablando. Podemos hacer la prueba, coger cualquier producto que se nos ocurra, una tableta de chocolate, un brick de leche, ver cuántas cosas realmente pone, en cuántas nos fijamos y cuántas sabemos interpretar. Vale, normativa sobre etiquetados y sostenibilidad en la UE. Como decía, existe un reglamento, el reglamento 1007 de 2011, ese establece el sistema de cumplimiento de la hoja verde, que hemos puesto como ejemplo, ¿no?, de este tipo de etiquetas. El problema que tiene es que es un estándar voluntario, no obliga. Es decir, cualquiera puede decidir cumplir con el estándar de la hoja verde, cumplir las condiciones y tenerlo, pero no todo el mundo está obligado a ello. Y que existe todavía una cierta disparidad a nivel nacional. Es decir, a nivel nacional existen normativas que trasladan, que transponen esa normativa europea, pero no todas son coincidentes. Lo último que ha hecho la Unión Europea, a principios de este año, ha sido una propuesta de directiva para regular el greenwashing, para regular el blanqueo ecológico. No sé si la conocéis o no. Es una normativa muy interesante, es una propuesta muy interesante, cambia en algo que es básico a nivel de responsabilidad, que pase de ser voluntario a ser obligatorio, lo único que tampoco obliga del todo, simplemente estimula, simplemente promueve que sea obligatorio, pero no llega a serlo del todo, e incluye algo muy interesante también, un régimen mucho más importante, un régimen mucho más taxativo en cuanto a sanciones, multas, como veis ahí, que pueden alcanzar el 4% del volumen de negocio que han conseguido con la etiqueta fraudulenta o incluso la pérdida de todo el beneficio económico derivado. La idea, ¿cuál es, por tanto? Eliminar el greenwashing, eliminar todo ese tipo de prácticas fraudulentas, que la Unión Europea ha constatado que son muchas. Hizo un estudio el año pasado, en el 2022, donde el 71%, una cosa por el estilo, de consumidores manifestaron abiertamente no saber interpretar la información que se les da, no estar en condiciones de hacer una compra consciente, estar presionados en sus situaciones de compra y no saber, por tanto, a qué atenerse. Reconocieron que utilizaban heurísticos, es decir, que utilizamos atajos para saber cuándo una cosa es buena, que si encontramos una etiqueta damos por hecho que es buena en todos los sentidos, que a lo mejor la mayoría de etiquetas, a lo mejor no, en realidad la mayoría de etiquetas se refieren a aspectos medioambientales y no sociales. Entonces, cuando queremos fijarnos, y nosotros en economía, derecho, estamos muy acostumbrados a fijarnos en la parte social, no tenemos un elemento claro para determinarlo, y este sería también otro de los defectos o otra de las pegas que podemos ponerle a esta nueva normativa. Se va a preocupar mucho de la normativa medioambiental, pero va a olvidar de nuevo la normativa social. Las conclusiones, por tanto, simplemente estas. La compra consciente de productos ecológicos requiere información, requiere formación específica para los consumidores. Las nuevas generaciones la van teniendo, los antiguos, los que tenemos ya unos años, no la tenemos, es mucho más difícil adquirirla. Es necesario un marco regulatorio amplio y obligatorio que respalde la transparencia y la veracidad de toda esa información sobre los productos ecológicos y sostenibles en general. Y el alcance sobre la regulación actual sobre alegaciones ecológicas es limitado, es muy limitado.
Se necesita una actuación mucho más contundente del legislador, europeo y nacional, por supuesto, para abordar una multitud de prácticas comerciales desleales y promover la sostenibilidad. Como siempre he dicho, hay veces que parece que cuando se junta gente alrededor de una mesa para establecer una normativa, hay veces que da la sensación de que no está pensando en la mejor normativa, sino en la forma de evitar o en la forma de bordear la normativa. Eso también se ha dado aquí, en este caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor don José Luis. Veo que la ponencia es súper interesante. Veo aquí que hay algún estudiante de marketing internacional que seguro que tendrá preguntas que hacerle, sobre todo porque hay dos diapositivas que a mí me han impactado muchísimo, ¿no? La primera de ellas, ¿no?, ese cambio de la definición de marketing, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de cubrir las necesidades del consumidor, sino que además la etiqueta puede ser también un componente, además de la importancia que ya se tenía o que siempre ha tenido el etiquetado en los productos, además colocar la sostenibilidad, colocar el medio ambiente, colocar, por decirlo de alguna manera, algo más que satisface todavía más esa necesidad que tiene el consumidor. Si queréis hacerle alguna pregunta al profesor, podéis hacerla ahora en estos momentos y luego pasamos a la otra ponencia y así de esta manera lo hacemos más ágil. Hola. Creo que no llevan presentación. Hola, buenas. Yo tenía una pregunta relacionada con lo que has dicho de que el 71% de los consumidores no sabemos realmente lo que contiene ese producto. Es verdad que muchos no sabemos leer e interpretar las etiquetas. ¿Cómo se podría regular eso? Es decir, hay muchos productos que pone que son 0 o 0%, y creemos que ya directamente son buenos, aunque realmente no lo son. Por ejemplo, hay bebidas energéticas que pueden ser 0%, pero después pueden tener colorantes como el E130, que son muy tóxicos y dañinos para nosotros, pero como la mayoría de las personas no sabemos ni nada de los colorantes ni otro tipo de edulcorantes aparte del azúcar, dicen que no lleva azúcar, pero llevan otros edulcorantes que no es azúcar, pero realmente son igual o peor de dañinos a nosotros. Entonces, las etiquetas deberían de ser más claras en esto. ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué tipo de etiqueta o qué tipo de regulación podríamos tener en este caso? Me estás preguntando lo que desearía saber a nivel de Unión Europea. Es decir, ¿cómo habría que hacer esa etiqueta o ese etiquetado? Nosotros a nivel de grupo tenemos un observatorio de producción local y consumo sostenible y hemos hecho varios proyectos. Entre ellos está precisamente una etiqueta integradora. Eso te puedo asegurar que es una misión casi imposible. La Unión Europea también ha tenido como 3 iniciativas y no lo ha conseguido. Es decir, lograr una etiqueta que lo abarque todo, que abarque todos los aspectos que nosotros queremos considerar. Eso parte de un primer estudio al consumidor. ¿Qué queremos saber de un producto? Y a partir de ahí, intentar integrarlo todo. En Iberoamérica usan unas etiquetas tipo hexágono, tipo pentágono, que son como varias dimensiones. Aquí se intentó algo parecido con las etiquetas de semáforo, que era mejor, que era peor, etcétera. No sé si recordáis todo el problema que hubo y toda la polémica que hubo alrededor de esas etiquetas de tipo semáforo. Las etiquetas nos encontramos a lo mejor con que el jamón tenía una etiqueta tipo C o tipo D y que nos encontramos con cosas que mucho menos sanas tenían etiquetas tipo A. Claro, eso nos falta información. El semáforo nos dice si es lo mejor dentro de esa categoría de productos. Por eso la Coca-Cola puede ser una Coca-Cola tipo A dentro de los refrescos de cola. O puede ser un tipo B dentro de los refrescos de cola. Pero no se está comparando nadie con el zumo natural, que es mucho más sano y que es mucho más sensible. Y nos encontramos un zumo natural que tiene una etiqueta tipo C y tipo D. ¿Por qué? Porque es de los malos, entre comillas, dentro de los zumos naturales. Es decir, eso es todo. O sea, lo que me has hecho realmente es la pregunta del millón. A nivel de hoy, todavía la Unión Europea no sabe por dónde tirar. Ha intentado hacer varias etiquetas integradoras. Nosotros estamos intentando hacer otra también. Pero la misión es muy complicada. Todo parte de una regulación. Que las etiquetas sean claras. Primero, que se eviten poner todos aquellos reclamos, todos aquellos símbolos, todas aquellas cosas que no son legales, que no tienen respaldo legal. Eso sería ya bastante fundamental. Y después que podamos distinguir, por ejemplo, lo que tú has dicho es bastante claro. Nos encontramos con un producto artesano, con un producto tradicional, pero que tiene el E no sé qué, el E no sé qué. ¿Y esto qué pinta ahí?
Vamos a ver, si hablamos de un producto tradicional, los conservantes, una serie de cosas, no estaban hace 50, 100 años, 200 años. Sepáralos. Problema que hay ahora, también, los lobbies. A nivel de Unión Europea, como sabes, hay muchos lobbies, los lobbies tienen mucha presión y son precisamente los que están impulsando en el sentido contrario, ¿no? De que todo siga más o menos complicado, todo siga más o menos confuso. ¿Alguna pregunta más? Que como organización supranacional, que somos todos, que formamos parte de Europa y demás, ¿considera que nuestro continente es uno de los que más ecológicos a nivel mundial? Y por otro lado, si tenemos tantos minerales como por ejemplo, bueno, tenemos petróleo, litio y demás, ¿por qué no somos capaces de explotarlo y exportarlo a diferentes países como por ejemplo Centro Europa? O como viene a ser Latinoamérica o América, que podríamos conseguir todos muchos beneficios y así fomentar el PIB español. Bien, pues de ahí tenemos dos respuestas claramente. Una, por supuesto, somos europeos. Y yo te diría que la respuesta a las preguntas que has hecho es que somos europeos. Como estábamos hablando antes, primero todavía seguimos teniendo una cierta mentalidad de que Europa es como la cabeza del mundo. Efectivamente, en responsabilidad lo es. Vamos varios pasos por delante. El problema es que el resto del mundo no es así. Y claro, tampoco podemos empeñarnos en entender al resto del mundo como si fueran también europeos. No lo son. Tienen su propia problemática, tienen su propia complejidad y tienen su propia idiosincrasia. No funcionan como nosotros. ¿Podemos actuar como referentes? Sí, por supuesto. Me has dicho también lo de las exportaciones y demás. A nivel de litio, tierras raras, etcétera, por la zona, no tanto por esta zona, por la zona de Galicia, por la zona del norte de Portugal, por la zona de Zamora, Salamanca, León incluso, hay litio y tierras raras, etcétera. En este momento la solución no es exportarla, es quedárnoslo e importarlo. Es decir, el problema está no tanto en exportar, sino en que no lo estén comercializando como se pretende compañías extranjeras. Ahí es donde está realmente el problema, por lo menos bajo mi punto de vista. Esto debería explotarse desde España a Portugal. Es así de simple. No entrar ahora en compañías canadienses, compañías no sé qué, compañías chinas, etc. Y la tercera parte de tu pregunta yo creo que está bastante clara. La Unión Europea, por desgracia, en este sentido, por desgracia, tiene un componente anglosajón muy grande, anglosajón y alemán nórdico. Es decir, eso nos hace acordarnos más de la Commonwealth, incluso ahora cuando se marchó el Reino Unido, que acordarnos de Iberoamérica. Para España el futuro es Iberoamérica. Para España el futuro no, o sea, es la consciencia, tenemos que tener consciencia de esa comunidad hispanohablante que existe en el mundo, no solamente en España. Ese es el miedo que tienen en Estados Unidos, ese es el miedo que tienen otros países anglosajones, que la comunidad hispana crece. ¿Que no nos dejan? Pues a lo mejor no nos dejan. ¿Que no se ha hecho una apuesta clara y decidida? Pues no se ha hecho. Y debería hacerse. Iberoamérica está cayendo en manos chinas, Iberoamérica está cayendo en manos de otros países por dejadez o por despreocupación de España, de la Unión Europea, como queramos verlo. Y es una auténtica pena. La última. Respecto al greenwashing, ¿cree usted que sería la estrategia adecuada para compensar la voluntariedad versus obligatoriedad que el agente certificador fuera estatal en lugar de una empresa tercera? Porque hay certificaciones que las consigues en un segundo entrando y dándote de alta. Sí, me estás hablando, me imagino que de las etiquetas tipo 2, ¿no? Esas son las que rápidamente consigues a alguien que te verifique o que aparentemente te verifique y estás ahí a los 2 días. Tiene que pasar por una verificación de las verificadoras. O sea, lo que tantas veces se dice, ¿quién controla al controlador? En este caso, vamos por hecho, nos estamos confiando, ¿no?, en que las certificadoras, las etiquetas de tipo 1 cumplen los estándares de ISO, que es la propia ISO la que verifica ese cumplimiento de estándares, y nos lo creemos. Quizá debería haber un poquito más de control. Estoy completamente de acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos abierto aquí un pequeño debate, ¿no? Creo que muy interesante. Y ahora las compañeras Liliana y Claudia pasarán a hacer su exposición sobre el marketing digital como factor de impacto en la comercialización de las empresas mexicanas. Entiendo que va a ser súper interesante y vamos también a intentar que haya un poco de debate al respecto. Gracias. No se escucha. ¿Ya se escucha? Ahora Ya. sí. Bueno, primero me presento. Soy Liliana de Jesús Gordillo Benavente, de la Universidad Politécnica de Tulancingo, en el área económico-administrativo, y mi compañera, amiga, Claudia Vega Hernández, doctora en Ciencia de la Gestión Administrativa, y pues ahorita venimos a compartirle
una investigación que realizamos con las empresas mexicanas, prácticamente en el estado de Hidalgo, sobre el impacto que tiene el marketing digital con la comercialización de las empresas allá en Hidalgo. Bueno, voy a empezar a decirles de la importancia que tiene la mercadotecnia digital, como ahorita sabemos, pues a partir de lo que fue el COVID-19, en donde nos impactó a todos, no únicamente en el ámbito empresarial, sino también en el ámbito académico, donde tuvimos que adaptar estas tecnologías en todo nuestro quehacer académico. Principalmente el planteamiento del problema de estas empresas es que nosotros habíamos hecho un estudio previamente a lo que era el COVID y las empresas no utilizaban lo que era mercadotecnia digital. Sí utilizaban equipos móviles, el Facebook, el Twitter, Instagram, pero de forma personal. En aquel entonces, hace 4 años, nosotros le preguntamos que por qué no de forma empresarial. Y ellos, como son empresas más así como familiares, las que hicimos el estudio, pues prácticamente decían que ellos no apostaban a lo que era el marketing digital por falta de tecnología, por falta de infraestructura dentro de sus empresas, ya que el 90% son microempresas. Entonces, ellos decían que no. Sin embargo, tenían un móvil, todas las empresas tenían un móvil, prácticamente pues podían ellos ofrecer productos pues desde el móvil. Entonces, a raíz de lo que fue la pandemia, pues la problemática fue que desaparecieron empresas, se cambiaron de giros de empresas y el 90% dejó de comercializar. Entonces, a raíz de eso, pues el objetivo de esta investigación fue determinar cómo el marketing digital tenía un impacto en la comercialización de estas empresas mexicanas. Se hizo un estudio a través de, en este caso, 337 microempresas, ¿sí? En donde pues prácticamente fue la muestra que nosotros tuvimos que llevar. Se hizo bajo el proceso del método científico una investigación cuantitativa con un alcance correlacional y un diseño de investigación no experimental, transeccional y correlacional. Fue no experimental porque aquí no manipulamos variables, fue en su contexto natural, fue en un solo momento y pues prácticamente lo que queríamos ver a través de la correlación de R. Spearman, sí tenía pues prácticamente las variables que utilizamos, cuál era la correlación entre el marketing digital y la comercialización. Entonces, al momento de correr el programa hicimos una serie de preguntas de 20 con respecto a la comercialización. Utilizamos otras dimensiones, sin embargo aquí nada más vamos a hablar sobre la comercialización de las empresas. Siendo que no es el factor o único factor fundamental por el cese de las empresas, pero fue uno de los factores que más impactó a estas empresas mexicanas por no tener un plan de contingencias y por no querer adaptar estas tecnologías a sus empresas. Entonces, dentro de las preguntas que se hicieron, los principales hallazgos cuando nosotros corrimos el programa del R. Spearman, que hubo correlación con un factor de 0.848, que es muy pegado a lo que es la unidad. Entonces hay mayor correlación entre estas dos variables, tanto la comercialización como el marketing digital. Pero dentro de las dimensiones del marketing digital, las que más tuvieron correlación fue el tener una página web en la empresa, el WhatsApp, que es muy fundamental, la página de Facebook e Instagram. Facebook como primera herramienta de redes sociales y segundo el Instagram. Bueno, en este caso fueron las correlaciones que se hicieron las que tuvieron mayor impacto. Hicimos otras variables, pero las otras no se dieron, como el TikTok. En este caso también se utilizó lo que era el Service Fast, de llevar lo que era el producto hacia las casas, hacia estos lugares, ¿no? Donde el consumidor, pues en ese aspecto no podíamos salir, estábamos encerrados. Entonces fueron una de las estrategias también que adaptaron las empresas. Pero como conclusión se puede decir que hay que tener mayor importancia en que si vamos a utilizar una página de Facebook, el Twitter o el TikTok, debemos de llevar el contenido en específico a los consumidores, porque no es igual tener
el segmento del mercado, vamos a suponer a personas adultas en donde apenas pueden utilizar la tecnología, que a los chavos, ¿no?, de 18 que nacieron con la tecnología. Entonces también ese fue el impacto en donde si vamos a tener una página Facebook, si vamos a adaptar lo que es el TikTok, pero que también sea el nicho de mercado. Actualmente, eso no lo preguntamos, pero actualmente lo que funciona mucho son los influencers, que tienen millones de seguidores. Pero por ahí también me comentaba una investigadora que adaptaron un influencer y que realmente lejos de ganar, perdieron y cerraron la organización. Pero bueno, también hay que tener cuidado, no porque tenga yo millones de seguidores, hay que ver también cuál es el tipo de producto o servicio que ofrece ese influencer, porque igual por eso se utilizan lo que son los actores, las actrices, influencers, como medios digitales también para llegar al target. Entonces, como conclusión, hay que tener mucho cuidado si vamos a utilizar este marketing digital, ver qué contenido, porque no únicamente vamos a estar hablando de nuestro producto, sino también ofrecer con esta interactividad, pues ya existen los blogs, los foros, en donde hay una inmediatez. Entonces, hay que hacer ese análisis de mercado y precisamente verificar qué es lo que requiere ese consumidor, qué es lo que quiere ver en una página web, qué es el contenido que debe de tener mi página para, pues, llame la atención y yo persuada, pues, realmente a mis consumidores o a mi target. Entonces, esas fueron algunas de las redes, algunas del marketing digital que impactó para la comercialización. Actualmente las empresas tuvieron que adaptarse y se dieron cuenta que una de las herramientas principales, y de aquí al futuro, pues vamos a ver qué es el marketing digital. Esa, a grandes rasgos, fue el estudio que realizamos y que pudimos llegar a la conclusión. Gracias. Creo que los miembros de la mesa en estos momentos compartimos la máxima, ¿no?, de que en marketing éxitos pasados no comporta necesariamente éxitos futuros. Y la adaptabilidad que acabáis de comentar es muy importante en nuestro sistema, ¿no?, y en nuestro medio. Preguntas para las compañeras, por favor. Alguna pregunta sí que tendréis, ¿no? Por lo menos los que estáis estudiando marketing internacional, teniendo la oportunidad de tener compañeros que os pueden informar de qué es lo que se está haciendo en sus países y compararlo con el nuestro, pues entiendo que es importante, ¿no? Cuando hicisteis el análisis de correlación, ¿distinguisteis entre página web y blog o el blog era otro factor que no agregasteis? Y creo entender que lo que has dicho es que el marketing de contenidos es lo que de verdad llena el marketing digital, ¿verdad? El llenar de contenidos un sitio para que el cliente se sienta acogido y pueda ver todo. Así es. Sí, de hecho se hizo esa relación también del blog y el marketing de contenidos. Es el impacto que tiene, pues prácticamente es ver, en este caso, pues si hay un buen contenido, pues jala la atracción del cliente. Y entonces también hacer esa investigación con respecto de a quién va dirigido, mi target de mercado. Porque decíamos, no es lo mismo que lo que quiere ver un joven a las personas, vamos a suponer, de la tercera edad, en donde decíamos, a lo mejor para ellos no es el atractivo el TikTok. Y entonces, sí, el marketing de contenido juega un papel fundamental para ahora sí comercializar estos productos y servicios. ¿Y distinguiste entre web y blog? Sí, se distinguió entre el web y el blog. Sí. Sí, hola. Bueno, pues incidiendo en el tema este de TikTok, porque la verdad es que me ha extrañado mucho que no presentara cierta correlación, ¿no? Quizás la tasa de penetración en México no sea tan importante como aquí en Europa, pero sí que es cierto que, bueno, aquí en España TikTok está arrasando y además no solamente ya a nivel de jóvenes, ¿no? O sea, son las propias empresas las que se están subiendo al carro, ¿no?
Entonces, bueno, era simplemente pues, esa reflexión y me imagino que se deberá a esa tasa de penetración de TikTok en México, ¿no? Gracias. Sí. A mí me gustaría hacer una pues, breve reflexión final, tal vez, relacionada con esto, ¿no? Precisamente, ¿sí me escuchó? Gracias. Precisamente iniciamos el estudio previo a la etapa del confinamiento y previo a la etapa del confinamiento las empresas comerciales minoristas, es decir, comercio al por menor como le llamamos en México, no utilizaban estas estrategias de mercadotecnia digital, no las necesitaban, más bien comercios locales que trabajaban directamente y que no necesitaban de utilizar estas herramientas. Iniciamos la investigación pensando aportar algo a las empresas para que pudieran elevar sus índices de supervivencia. Precisamente en la mesa anterior se hablaba acerca de la supervivencia y me llamó y tomé muchas notas al respecto, porque nosotros empezamos analizando factores que determinen la supervivencia de las microempresas comerciales, las llamamos microempresas en México, derivado del tamaño, ¿no? De 0 a máximo 10 personas que laboran en una empresa y que generalmente son empresas familiares, ¿no? Entonces tenía mucho que ver con lo que comentaban en la mesa anterior, ¿no? Entonces, en esa idea se inició el estudio para poder aportar un factor que permitiera que las empresas elevaran el tiempo de vida, ¿no? De una empresa al nacer se estima de 0 a 9 años el tiempo de supervivencia. Sin embargo, conforme avanza la empresa, esta tasa o ese periodo de supervivencia disminuye, ¿no? Eso pasa en México, en las empresas comerciales que las vemos nacer y morir, así casi de forma inmediata. Entonces, por eso inició el estudio de poder aportar estas estrategias de mercadotecnia digital para que sobrevivieran. Cuando iniciamos este estudio, de alguna forma fue visto como algo no muy llamativo, ¿no? En México, en particular en nuestra universidad. Sin embargo, para bien o para mal, vino el confinamiento y nos vino a dar a nosotros ese detonante, ¿no? De que era necesario que las microempresas tuvieran o pudieran acercarse a los mercados de alguna forma que ya se está utilizando en países como ustedes, ¿no? Y que nosotros en México no utilizábamos ese nivel. Entonces, esa es pues, la parte, digamos, resaltable o importante de la investigación, que a raíz de eso ha llegado para quedarse en México, que había, si bien es cierto, el uso de redes sociales, el uso de diferentes tecnologías de la información, de manera personal no se utilizaban en las empresas de ese tamaño para poder comercializar sus productos, para hacerse publicidad, ¿no? Para poder a lo mejor distribuir incluso sus productos, y que a raíz del confinamiento ha tomado una gran fuerza y pues nos ha permitido también poder trabajar con estas empresas, que de hecho llevamos varios años trabajando con empresas comerciales y tratando de aportarles en la medida de lo posible elementos para su supervivencia, y pues ha sido uno muy importante. Algo también que quisiera puntualizar es que, si bien es cierto, la legislación en México para las empresas de ese tamaño es desfavorable, ¿no? Si bien no existe tanta regulación en cuanto al uso de estas estrategias digitales, o más bien no existe, pues es desfavorable para las microempresas más que para las empresas medianas o grandes empresas. No hay alguna normatividad que les permita competir. Durante la pandemia lo vimos, tanto podían vender las empresas pequeñas como las empresas que ya tenían tiempo utilizando estas estrategias, y las empresas pequeñas pues morían inevitablemente, ¿no? Entonces tampoco existe algo que regule esta parte. Esas son de las notas que me llevo. No hemos considerado en esta investigación el factor legal o el aspecto legal de las empresas, pero me lo llevo para futuras investigaciones. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pues ahora hago entrega del certificado como ponentes y haremos una pequeña pausa, café, antes de empezar la sesión número 3.